Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos de vuelta. Y bueno, estamos en contacto directo con Guatemala. Está ahí, Bueno, está en Guatemala, está Meme, invitado ¿no? el día ahí. Hola, ¿cómo Hola. estás? Ahí está, bienvenido, Meme. ¿Qué tal, Gracias, Meme? ¿Cómo JP, estás? ¿Cómo estás? Hola, Rodri. Buenas noches. Bueno, esa es la verdadera tonada guatemalteca. Vos lo escuchás Ya la vas a ir, a Juanpi, ya la vas a ir escuchando poco a poco ahí. ¿A Juanpi lo escuchás muy asalteñado o todavía le queda algo de su tonada No, guatemalteca? todavía le queda Le bastante, queda, sí, bastante de sí. guate. Todavía me queda bien, entonces. ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Sí. Bien, Rodri, bien, gracias. Bueno. Aquí muy, muy emocionado de la entrevista. Y bueno, ya JP nos va a contar la historia de cómo llegamos a esto hoy. Sí, ¿cómo se conocieron o cómo se Nos contactaron? estamos conociendo en este instante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, primero quiero comentarles que Meme, si nos siguen en nuestras redes sociales, en Quién se prende, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitch, van a verme con este esbelto cuerpo haciendo ejercicio porque Meme nos iba a enseñar a subir montañas hoy. Vos lo querías hacer entrenar a Juanpi, Meme. No, pero ya escuché que estaba haciendo algunas caminatas y eso ahí es donde se empieza. Ahí es bueno, ¿y cómo es esto del montañismo en Guatemala? Ahí hay mucha montaña, muchos volcanes. Contanos un poquito. Sí. Mira, Guatemala es un país que tiene una cadena montañosa bastante grande. Guatemala como país es bastante pequeño. Si querés atravesar de la frontera de México a la frontera de El Salvador, que son nuestros dos países vecinos, son 400 kilómetros de distancia entre frontera y frontera. Y la cadena volcánica que hay en el país atraviesa desde la frontera con México, con el volcán Tacaná, que es uno de los dos más altos de Guatemala, y llega hasta la frontera de El Salvador con los volcanes de Oriente. Entonces tenés una cadena así larguita de volcanes que atraviesan de oeste a este, y en ese orden, los más altos a los más bajos. Entonces tenés una cadena con 37 volcanes oficiales para la Federación de Montañismo de Guatemala. Mira, ¿y qué altura tienen? El volcán más alto de Guatemala se llama Tajumulco y tiene 4.200 metros sobre el nivel del mar. Ese es el más alto. Básicamente es un volcán que por la latitud en la que estamos y por la altura que tiene nunca va a estar nevado, pero sí ha tenido algunas noches frías y gélidas que lo han pintado de blanco. Y bueno, dentro de toda esa cadena de volcanes tenemos los volcanes del centro. Y los volcanes del centro son tres, son una maravilla porque rodean a la ciudad de Antigua Guatemala, y esos tres volcanes están dentro de los 5 volcanes más altos de Guatemala. Entonces, ¿esa es tu ciudad? Esa es nuestra ciudad, sí. Muy bien. Así es. ¿Y vos cómo empezaste en el montañismo? Básicamente por herencia paterna. Mira. Mi papá ha sido un deportista desde joven, que le ha gustado practicar el fútbol, practicó el atletismo, y en un momento inició a hacer montañismo, y por él, yo creo que a los 5 o 6 años fue la primera vez que nos llevó al volcán de Agua. Cuando ves el volcán de Agua desde la ciudad de la Antigua, decís, ¿quién va a llevar a su hijo de 5 años ahí? Pero mucho de aquí. Debe ser tentador, ¿no? Ver el volcán ahí siempre. Como nosotros aquí tenemos los cerros, y decís, bueno, ahí quiero estar, quiero subir. Rodri es de Buenos Aires, donde no hay pero ni una colina. O sea, realmente es plano. A diferencia de Salta, en Salta capital ya hay un poquito más de cerros muy parecidos a los de la Antigua. Cerros, como los de las Cañas y eso, ¿no? Montañitas. No volcanes, ya están un poco más a la puna, más yendo para Chile. Pero bueno, es la diferencia, y es como Salta capital es muy parecido a la Antigua. Está rodeado de montañas. Qué bueno. ¿Y Meme, te dedicas profesionalmente al montañismo?
Mira, es un tema más, no, profesionalmente no. Yo soy un montañista, creo que aficionado, amateur. Lo he practicado, como te digo, desde los 5 años, porque mi papá no lo empezó a compartir. Y no solo la pasión por la montaña, sino por el deporte como tal. Si miras la foto que está ahí, es en un sector de escalada que está como a 40 kilómetros de Guatemala ciudad. Y después de hacer montañismo es imposible hacer montañismo si no haces escalada deportiva. Claro. Entonces también te involucras en la escalada deportiva y he practicado el montañismo como hobby desde los 9, 10 años más o menos. Y ya posteriormente empecé a hacer mucha escalada deportiva y ahí sí estuve compitiendo siempre a nivel amateur, pero también a nivel internacional en algunas competencias alrededor del 96, 97 más o menos, ya hace algunos añitos. Entonces, sí he practicado montañismo, he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares del mundo por el montañismo, porque el montañismo te da la posibilidad de generar lazos de amistad muy fuertes y muy bonitos. Me contaron que anduviste mucho por Argentina. Sí, yo he estado en Argentina en el año 2009. Ajá. Mi papá hizo Cumbre de la Aconcagua en el 89. Ah, mira. Y él tenía mucha ilusión porque alguno de sus hijos hiciera Cumbre de la Aconcagua con él. Ajá. Entonces yo tuve la oportunidad de ir en el 2009 con él, junto con una amiga de la Antigua que se llama Manuela. Con otro amigo de la Antigua también que se llama Omar Soto y un amigo de Quetzaltenango que es una ciudad del occidente que se llama también Manuel, y ese equipo de 5 viajamos en el 2009 y tuvimos la oportunidad de hacer cumbre con mi papá en ese año. Entonces la cordillera es una fascinación. Increíble, ¿no? Como montañista es una gran experiencia. Y uno dice, no, esa es mi meta, pero cuando miras lo que significa estar en la cordillera de los Andes, antes de conocerla, ¿te imaginabas algo así o superó tus expectativas? ¿Cómo fue? No, es una maravilla. Esa foto que estás viendo ahí es Puente del Inca. Claro. Al final, al fondo está la Aconcagua y ese es la quebrada de Horcones. Esta foto es de principios de este año porque estuve en Argentina a principios de este año y pasé nada más echando un colazo, diríamos, aquí en Guate, haciendo un pequeño paseo y nos acercamos a la entrada del parque. Pero sí, la cordillera supera las expectativas mucho. Qué bueno. Meme, vos sabés que este es un programa de emprendedores. Que hacemos un programa para emprendedores, ¿no? Somos emprendedores que hacemos un programa para emprendedores. Y yo estuve ahí como buscando algunas cosas en que se relacionaban el montañismo con el emprendedor. Y te las voy a ir diciendo para que vos me digas. No te pongas nervioso, no te te preocupes. Sé que estabas nervioso, Rodi es buena onda. No es un examen, es para que entre los tres lo charlemos. Y una de las primeras cosas que me parece que tienen mucho que ver es la preparación y la planificación, ¿no? ¿Qué tienen que hacer un montañista para poder escalar una montaña, ¿no? Prepararse y planificar. ¿Cómo es eso? Pues, mira, depende de la montaña que tú quieres hacer, tienes que tener un proceso de preparación acorde a esa montaña. Normalmente aquí la gente se deja ir al volcán, vamos al volcán, sí, y se dejan ir de un día para otro. Y muchas veces el volcán es tan benevolente y la montaña es tan buena que te permite ir y regresar sin ningún problema. Pero cuando la montaña no está en condiciones de recibirte, entonces ahí es en donde uno se da cuenta quién va preparado y quién no. Planificar el ascenso a un volcán o a una montaña como tal significa saber a qué altura vas a estar, cuáles son las condiciones del terreno, si es boscoso, si es muy arenoso en el suelo, si es rocoso, si en la parte de la cumbre hay mucho viento o es una parte
que está muy expuesta al clima agresivo, entonces sí tienes que hacer un proceso de preparación o por lo menos de estudio que te permita ir preparado para cualquier condición. Entonces sí implica un poquito de planificación y de preparación porque necesitas llevar un calzado adecuado, ropa adecuada, no llevar exceso de alimentos o no llevar demasiados líquidos, que a veces la gente mete una botella de vidrio, por ejemplo, y aparte de meter peso, ¿verdad? Entonces, sí hay un proceso de planificación que puede ser un poco breve, pero sí es necesario. Es súper necesaria. Bueno, en las empresas y en las pymes nos pasa igual. Otro tema puede ser la toma de riesgos calculados, ¿no? Porque eso que vos decías recién, todo puede cambiar, y sobre todo en la montaña, ¿no? Bueno, en nuestro caso puede ser la economía, puede ser alguna situación que uno no prevé, pero bueno, en la montaña estás ahí solo y bueno, esos riesgos uno de alguna manera tiene que como que decir, bueno, si me pasa esto, si me pasa aquello, tengo que de alguna manera estar preparado. Claro, sí, hay muchas cosas que te pueden pasar, o sea, caminando te puedes resbalar y te puedes lastimar en una banqueta, en una acera de la ciudad. Veredas, no digamos, en Argentina. No digamos una vereda. Sí. No digamos en una montaña en donde primero vas en un terreno inclinado, en donde hay mucha arena, en donde hay muchas rocas, en donde si llueve mucho es muy resbaloso porque hay barro, entonces sí uno tiene que ir gestionando mucho los riesgos en cada uno de los pasos. Hay mucha gente que tiene muy buena preparación física, entonces esa preparación física te da mucha confianza para subir una montaña o estar en un volcán, y a veces van con muy poca ropa para el clima frío y con un calzado que es bastante ligero. Normalmente van con zapatillas de trail running. Y no sé, a veces el terreno es un poquito más complicado que eso. Un doblón de tobillo o un resbalón puede significar que te estires un poquito más la rodilla de lo necesario, y ahí tienes que tener más cuidado, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas cosas que tienes que considerar, hay muchos riesgos que tienes que tener en cuenta y saber si estás en la disponibilidad para poder sortearlos. Bien. Muchas veces cuando uno no conoce el terreno, se deja ir y la suerte te ayuda, pero... Ahí nos llega un mensaje en el WhatsApp, en el 387-465-1524. Nos dice que se llama Diego, no tengo idea quién es, y nos pregunta, Meme, ¿le tenés miedo a la altura? ¿Y cómo nos recomendás superarlo a quienes sí le tenemos? Sí, es definitivo. Yo creo que el miedo es algo que te hace tener los pies en la tierra. Entonces, cuando uno camina en veredas que están muy escarpadas, sí tienes que tener mucha confianza en ti mismo para poder ir superando paso por paso, y eso es bastante importante. Caminar en una arista en donde te puede estar pegando el viento y te puede estar empujando, es una situación que vivimos este año en el Cerro Plomo con Manuela y otros amigos, te causa ese miedo y hay que controlarlo. Yo creo que el miedo a la altura es gestionable siempre y cuando te estás adaptando constantemente a esos pasos. Entonces es ir dando pasos progresivos para poder adaptarte a la altura, y desde luego que si tienes una condición de vértigo, es una cosa que magnifica un poquito y te puede llegar a paralizar, pero son cositas que tenés que practicar. Cuando practicas cualquier actividad que puedas superar. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con otra de las cosas que me parece que están muy asociadas al emprendedurismo, que es la persistencia y la resistencia. Porque a veces se hace duro, ¿no? La subida de una montaña, como a veces se hace duro también un local comercial o un negocio de mantenerlo. Entonces, bueno, hay que resistir, ¿no? Muchas veces. Sí, es muy importante la preparación que tengas para poder subir una montaña.
Un volcán en Guatemala puede durar el ascenso entre 1 hora hasta 7, 8 horas. Claro. Entonces, caminar solamente de subida 7, 8 horas es un desgaste bastante grande, y luego bajar te deja bien agotado. ¿Cuál fue la subida más larga que te llevó, que te demandó más tiempo? En Guatemala. Subir y bajar. Bueno, en Guatemala yo creo que yo me recuerdo que alguna vez Manuela dijo que hacían la maratón de los volcanes, ¿no? Que era que hacían los 3 volcanes de la Antigua en un fin de semana. No sé, sí. No me recuerdo, ¿no? Pero algo así me acuerdo. Sí. Aquí en Guatemala yo creo que depende de la ruta de cada volcán, que te toma mucho tiempo subir si el desnivel es bastante grande y bastante tiempo bajar. Y yo creo que los volcanes que superan más desnivel en Guatemala está el Tajumulco por la ruta sur, y que se superan más o menos 2.500 metros de desnivel, y el volcán de Fuego, que empezás desde los 1.400 y llegas hasta los 3.500, entonces son 2.300 metros de desnivel también. Y también está ese reto que dice JP de subir los 3 volcanes en una sola jornada, que actualmente es una ultra trail que hacen aquí, que es de 50, 75 y 100 kilómetros. Pero bueno, en mi experiencia, los ascensos más largos han sido de 7, 8 horas más o menos en el volcán de Fuego y en el volcán Tajumulco también, solamente el ascenso. Perfecto. ¿Y el Aconcagua cuánto tiempo te llevó? No, el Aconcagua estaba haciendo la cuenta, si fueron para llegar a la cumbre fue el día 10 llegamos a la cumbre. Pero hacer alta montaña, ahí es una gran diferencia entre hacer montañismo de media montaña, que es el que nosotros practicamos en Guatemala, y también está la alta montaña, que ya implica estar en cotas mucho más altas de 4.000 metros y estar sobre los 5.000, 6.000 y llegar a casi los 7.000 en el Aconcagua, en el cerro, en el Ojos del Salado, por ejemplo, en Chile, estás casi a los 7.000 también. Sí implica un proceso de planificación y del ascenso mucho más extenso. Claro. Haces una caminata de acercamiento, haces una aclimatación en el campo base, haces un acarreo para el campamento 1, bajas a descansar al campo base para poder aclimatar mejor. Entonces ya, como decía Rodri, en ese sentido, el proceso de planificación es mucho más minucioso. Tienes que saber cuánta comida vas a llevar, cuál es el equipo necesario para cada campamento, y desde luego que te toma muchos días. A nosotros en esa expedición con mi papá en específico nos tomó 10 días en el 2009. En las expediciones que mi papá estuvo antes le tomó 4 o 5 días, pero porque iba solo y es un poquito más temerario para la montaña. Entonces, bueno, acá una que también obviamente que es el trabajo en equipo, ¿sí? Y por otro lado la independencia, ¿no? También de cada uno. Visión a largo plazo es otra cosa que está bueno tenerla. Seguramente cuando planificaron el Aconcagua, esa visión, ¿no? de poder hacer ese viaje fue de eso. Gestión del miedo y el estrés y aprendizaje continuo. Esas son las que me escribí como para ver la asociación de la montaña con el emprendedurismo. Totalmente. Y fíjate que quiero hacer un vínculo bien bonito porque, por ejemplo, y gracias Diego por la pregunta, porque gestionar el miedo, a veces uno solito se deja vencer muy fácil. Ajá. Pero cuando uno tiene un buen trabajo en equipo, el miedo se supera entre todos. Y en el montañismo, y tanto como en la escalada, hay momentos en los que tienes que usar equipo especializado para escalar. Te tenés que encordar, tenés que ir con un arnés, con un piolet, con los crampones para poder caminar sobre el hielo. Y saber usar ese equipo es muy importante, y eso es parte del aprendizaje continuo, que tienes que estar siempre vinculado con el equipo para saber cómo utilizarlo. Si sabes cómo utilizar bien ese equipo, transmitís confianza dentro de la cordada con la que estás trabajando. Y si tu compañero te da esa confianza, gestionar el miedo es mucho más sencillo, porque sabes que podés
delegar un poquito de responsabilidad con tu compañero que te está asegurando y que te está acompañando, y que también vos sos parte de esa cordada en la que si él tiene algún fallo o alguna dificultad, tú vas a estar para él. Buenísimo. Entonces, la montaña te hace ser muy responsable con tus cosas para poder apoyar y trabajar con el compañero de cordada. ¿Cómo enseña, no? La montaña. Así sí, mucho. Es más, hasta darte la bienvenida por lo que mencionabas al principio, ¿no? Estabas como dispuesto primero a entrar a la montaña, a subir, que te acepte la montaña, decías al principio, ¿no? Para poder llegar a la cima. Claro, eso en función de la visión a largo plazo es bien importante porque en la alta montaña se depende mucho del clima. Si te metes a alguna revista especializada de montañismo, siempre vas a ver que en estos meses ya toda la gente está preparando el ascenso al Everest y es la temporada para que lleguen y estén mediados de marzo, están un mes hasta llegar a mediados de abril, y en esa segunda semana la segunda mitad de abril y la primera mitad de mayo es en donde todos los equipos atacan la cumbre del Everest. Y en esos días es en donde está, tienen que encontrar un día que sea una ventana de clima bueno para poder ascender de manera segura y regresar de manera segura, porque el clima es extremo ahí arriba. Entonces sí se tiene que planificar y se tiene que tener muy claro que al final dependemos de las condiciones de la montaña para poder llegar a la cumbre. De ahí en las montañas me imagino que debe haber muchos lugares donde se escucha el eco, ¿no? ¿O no? Justo ahí. ¿Ibas a decir lo mismo? ¿Te la saqué? Me la sacaste. Es más, y justo iba para la frase. Meme, ¿sabes que nosotros siempre, para comenzar el programa, tenemos una frase insignia? Y la de hoy... tiene que ver con eso, con el eco, ¿no? De sé la voz y no el eco. ¿Qué te dice a vos esa frase? No, bueno, evidentemente es no ser una repetidora de algo, sino que tener tu propia esencia, ¿verdad? Yo creo que eso importa bastante a la larga, y los escuché a ustedes hablar desde el principio, y es muy, muy importante porque eso genera también identificar que las personas con las que compartís, en mi caso en la montaña, tengan una esencia pura y clara. Y eso significa que si identificas bien a las personas, puedes confiar bastante en ellas. No significa que alguien que tiene un eco que sea bueno es malo, pues. Pero qué interesante que es entablar una charla con alguien que sabe quién es, ¿no? Que alguien interesante que de alguna manera descubrió un poco qué le gusta, que firme en lo que quiere, y muchas veces, entablar una conversación con ese tipo de personas, a mí me encanta, ¿no? Por lo menos, claro. Donde sea, o sea, porque no necesariamente tenés que ser un universitario, un erudito, ¿no? No, al contrario, o sea, hay muchas personas que son súper interesantes, ¿sí? Súper humildes y súper interesantes, y que da placer conocer a esas personas porque esencialmente son ellas, ¿no? Y está buenísimo. Meme, no te vas a escapar de la típica pregunta que yo hago siempre también en cada programa. ¿Cuál ha sido el momento más gracioso que te pasó escalando una montaña o un volcán? El momento más gracioso que me ha pasado escalando una montaña. Alarán, hay muchos. Para mí fue más que gracioso, fue un poquito. Fíjate que más que gracioso fue un poquito vergonzoso, porque estábamos en una actividad en donde cantamos el himno. Y yo literalmente me comí una estrofa. Entonces seguí cantando 4 o 5 líneas después, y toda la gente iba con el himno, yo cantando. Yo terminé el himno 4 estrofas antes. Eso fue para mí en ese momento vergonzoso. Ya después te reís, pero sí, esa. Qué grande. Me parece. Hablando de frase, Sofi no está con nosotros hoy, pero nos manda acá en el grupo. Dice, para ella, la frase es ver con ser protagonistas, ir a la acción, patear el tablero,
si hace falta para poner sobre la mesa lo que pensás, lo que se siente y lo que querés. Tal cual, es así. Está muy bien, está muy bien. Así es. Bueno, vamos Meme. a un corte. Después tenemos a Robert con los deportes de la semana. Así es. Te invitamos, Meme, a que te quedes en la parte de deportes, porque creo que tiene que ver con vos también. Entonces, ¿Así sos futbolero, Meme? ¿no sos futbolero? Sí. Sí, me gusta. Ajá. Bueno, en un ratito ya se une Robert con el deportes. Vamos a un corte y volvemos.